Gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy nos encontramos en este espacio con un invitado, un invitado que para mí siempre va a ser un placer tenerlo conmigo aquí, por todo lo que significa, por su trayectoria dentro del ámbito periodístico, ya que él ha tenido un paso importante dentro del periodismo a nivel nacional. ¿Cómo estamos, Freddy? ¿Qué tal? Primero que nada, gracias por tu tiempo para poder conversar y conocer temas en este espacio. Alonso, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo ahí? El gusto es mío de poder conocerte y conversar un poco contigo. ¿Cómo estás? Para lo que gustes. Para comenzar, ¿no? ¿A partir de qué momento de tu vida tú sentiste de que esto del periodismo era para ti? O sea, el tema de hacer entrevistas, narraciones y hablar frente al público más que todo. A ver, tendría que trasladar desde algunos años atrás, casi a mi infancia, más o menos cuando tenía 7, 8 años, empieza a gustarme esto de las transmisiones de fútbol. Te cuento rapidito, mi viejo Claro. es bastante futbolero, mi papá ha sido futbolista, a nivel amateur es cierto, no llegó a la profesional, pero un muy buen jugador. Entonces le gustaba mucho el fútbol, escuchaba Raúl, mi viejo, escuchaba sus partidos en la radio, tenía una radio muy pequeña de 3 pilas, en provincia, y yo me escuchaba, y yo desde que tengo uso de razón, y recuerdo claramente que empezaron a gustarme las transmisiones de fútbol, me llamaron la atención las transmisiones de fútbol, en ese tiempo RPP, escuchaba a Roberto Segarra, a Dante Mateo, a Ítalo Villarreal, y a todo ese equipo de los años 80 que transmitía en RPP. Entonces, a partir de ahí empieza a gustarme mucho las transmisiones, no tanto por los equipos, me gustaba escuchar las transmisiones largas que hacían, por ejemplo. Los domingos me quedaba enganchado en la radio desde las 11 de la mañana o a veces a la 1 de la tarde cuando empezaba la transmisión de 3 partidos seguidos o 2 partidos. Entonces, desde ahí, 7, 8 años, tenía claro lo que quería hacer. O sea, me gustaban las comunicaciones, pero básicamente las transmisiones deportivas, ¿no? Los relatos, el comentario, la entrevista. Pero sí, desde los 8 o 9 años y ahí empecé más o menos a trabajar ya en eso, dedicarme a eso hasta ahora, ¿no? Pues se podría decir que de alguna otra manera como que tu papá, que era muy fanático del fútbol, como me comentas, influyó en ti para que tú puedas también ejercerlo y para también como una motivación, ¿no? Porque también es bonito que sigas un ejemplo, ¿no? Sí, definitivamente, o sea, siempre lo digo. Mi papá es responsable de despertar esta pasión en mí. Además, yo jugué fútbol también, en nivel amateur, entonces de alguna forma son futbolistas frustrados también, ¿no? Yo llegué a jugar con mi papá, entonces llevamos ambos la pasión por el fútbol, ambos también la practicamos, entonces, pero paralelamente a eso me gustaba mucho el periodismo deportivo, las transmisiones, entonces, sí, mi papá obviamente es el que me empujó a esta pasión, porque esas transmisiones de radio, esa radio pequeña, de repente si mi viejo no tenía esa radio, lo escuchaba los partidos, nunca me hubiese enterado de las transmisiones, pero de esta pasión, de este gusto, mi viejo era un responsable. Claro, y de alguna otra manera tú tenías como que referentes dentro de lo que tú me comentabas que escuchabas en la radio, ¿no? Y es como que te servía a ti como un plus como para decir, ¿sabes qué? Yo quiero también esto, quiero dedicarme a esto, así como lo hacen ellos, ¿no? Y eso como que está bueno, ¿no? A partir de ello, cuéntame, Freddy, ya tú tenías claro, ¿no? Antes de estudiarlo como tal, ¿no? Y me imagino que tú recibiste el apoyo de tus padres, sobre todo de tu papá, ¿no? Que me comentabas que era muy fanático y que él sabía muy bien a lo que tú ibas. Mira, yo creo que sería que es muy difícil, o sea, mi padre que jamás se imaginó que me gustaría el periodismo, seguramente. Él, como todo padre, tal vez pensaba que su hijo fuera un médico, un abogado, no lo sé, algo más que un periodista deportivo, ¿no? Entonces, jamás imaginó seguramente eso, pero es difícil porque en el país empezar esta carrera, unos años atrás incluso, era muy complicado, ¿no? Entonces, hoy tienes la posibilidad de poder ejercerlo tal vez en distintas plataformas. Antes tenías la radio y la televisión, entonces, y en la radio un mundo bastante estrecho, entonces era difícil. Los inicios siempre son complicados, y en algún momento mi hijo se cansó seguramente
de esperarme y apoyarme y dijo, ya, busca otra chamba, ¿no? Yo creo que te seré, que te produzca, ¿no? O sea, vas a pasar la vida así. Entonces, los inicios siempre son complicados, entonces, en algún momento sí, me pasó por mi cabeza incluso dejar el periodismo, sí dejé el periodismo por un tiempo, cuando yo ya había entrado a la radio, precisamente por el tema de los ingresos. Entonces, paralelamente, yo trabajaba en otra cosa para generarme recursos y poder ir a hacer mis prácticas a la radio. Entonces, hay un momento que ya no te alcanza. Entonces, yo dejé un tiempo y volví nuevamente impulsado por esta pasión que siento. Duro inicio, pero siempre dice, para conseguir algo hay que sacrificarse, hay que esforzarse un poco más, dejar de lado seguramente algunas banalidades, por un propósito. Entonces, sirvió mucho, pero es difícil, pero siempre conté con el apoyo de mi viejita, gracias a Dios, y pudo por lo menos respaldarme hasta que pueda yo sostenerme ya en la carrera, ¿no? Claro, es verdad, ¿no? Y bueno, respecto a ello, tú, dentro de lo que me comentabas, como en esa época que tú me decías que era un poco más complicado, ¿tú estudiaste la carrera de periodismo como tal en una universidad? ¿O se podría decir que de alguna otra manera tú lo hiciste por tu propia cuenta, ¿no? Por ejemplo, porque como tú sabrás, hay figuras dentro de la televisión nacional, y creo que tú lo sabes, como por ejemplo Ricardo Morán, Rodrigo González, o Philip Bader, que si bien es cierto no han estudiado la carrera de periodismo como tal, pero de una u otra manera como que lograron destacarse y hacerse un nombre a nivel nacional, bueno. Sí, claro, yo tengo la carrera de periodismo, adicionalmente a eso tengo otras carreras, soy técnico titulado, especializado en menores. Sí, claro, o sea, siempre. Lo primero que tiene que ver es la preparación, por supuesto. Puede, sí, tú lo manifestabas en el ambiente, hay personajes que ejercen el periodismo sin serlo, o sea, sin ser periodistas, pero que tienen una preparación, que aparte tienen otras carreras, son profesionales en otra materia, pero les gusta esto, ¿no? Pero yo sí, yo hice la carrera de periodismo, hice la carrera de locución radial, además soy entrenador, como te digo, estudié también algo de psicología, entonces todo eso fue esa preparación para dar sin duda lo que el público se merece, ¿no? O sea, ser un verdadero comunicador y además orientador, porque creo yo el televidente, el oyente, es lo que necesita, ¿no? Respeto, además, de un comunicador, de alguien que la persona que prende la radio, aquella persona que prende la televisión para verte, tiene que sentirse, por supuesto, comunicado, además tienes que enseñarle lo que quiere darle, lo que quiere saber. Como tú dices, para todo periodista es importante estar informado y sobre todo también saber lo que está diciendo, ¿no? Porque no solamente informado, porque eso es prioritario, eso es básico. Claro. El periodista tiene que estar totalmente informado, sino además de eso, educar, enseñar, llevar la noticia adecuadamente, informar adecuadamente, ¿no? Entonces, eso es la obligación, la responsabilidad que tiene cada comunicador, la persona que tiene el encargo o la posibilidad de tener el micrófono para poder dirigirse a los televidentes o a los televidentes. Respecto a ello también, hoy en día con todas las facilidades que hay, que existen con todo el tema de la información, que es abundante hoy en día en internet y en las redes sociales, tú piensas, o sea, desde tu experiencia, ¿tú piensas que hoy en día hacer periodismo está al alcance de todos o si es necesario estudiarlo como tal? Entonces, tienen que estar preparados. Hoy tienes la posibilidad, hoy tienes alternativas para ejercer el periodismo, porque tienes distintas plataformas, ¿no? Las redes sociales. Hoy cualquiera puede abrir un canal de YouTube, una página de Facebook y intentar hacer un programa, un canal de transmisiones. Como figura pública, como es tu caso, eres consciente de que estás dispuesto a las críticas, ¿no? Porque hay personas que tal vez no puedan estar de acuerdo con lo que tú dices, pero tú ya sabes cómo manejarlo, ya estás acostumbrado a ese ambiente, ya. Y eso es bueno, ¿eh? Sí, claro. Sí. Yo, por ejemplo, puedo cambiar mi opinión,
opiniones, dar incluso algunas respuestas, responder algunos comentarios, pero no necesariamente tienes que estar de acuerdo con mi opinión. Aquí todos son libres de opinar, pero tiene que ser con respeto. O sea, a la primera persona que le falta respeto lo bloqueo, o sea, no me interesa. Pero puedo intercambiar opiniones totalmente de acuerdo, pero con respeto. O sea, no tienes que estar de acuerdo conmigo, pero me haces ver tu punto de vista, la respeto, hasta la puedo aceptar, pero jamás voy a aceptar la falta de respeto. O sea, eso no tiene, para eso no hay negociación. Es verdad, pues no, siempre con respeto, ¿no? Porque eso dice mucho de cómo es, ¿no? Como persona, y bueno, ¿qué sería? Y también, por otro lado, ¿qué sería este mundo si que todos pensáramos igual, ¿no? También hay un poco de variedad, ¿no? En cuanto a las opiniones. Bueno, Freddy, entrando a lo que es tu trayectoria, ¿cómo es que tú iniciaste en el mundo del periodismo? O sea, antes de llegar a RPP, a Latina, a TV, ¿estuviste haciendo prácticas o cómo fue que te llamaron, cómo fue que te eligieron? Mira, y la gente recuerda básicamente ya lo último, ¿no? O de repente lo más saltante, lo más destacado. Yo tengo una carrera larga, ya son 30 años de carrera. Yo no empiezo en RPP, no empiezo en Latina, obviamente. Yo empiezo en el año 93 en Radio Cadena. Juan Iglesias Meléndez, un antiguo periodista que en paz descanse, me dio la oportunidad. Toqué la puerta, obviamente, con 18 años. Toqué la puerta para mis pruebas, o sea, para mis prácticas. Y me dio la oportunidad de practicar los días sábados, tener el programación larga. Y a partir de ahí, empiezo en el periodismo deportivo. Tengo una pausa en el año 95, te decía hace un rato que me retiro del periodismo deportivo, por un año más o menos, por algunos problemas, dentro de ellos económicos, además, problemas emocionales, porque es un tío mío, se fue el golpe duro. Entonces, pero luego en el 96, en Radio Mega con Más Gol, luego paso del casco deportivo en Radio Star y Radio El Sol, luego voy en el 2001 a Radio Callao, con Bruno Espósito, donde me quedo mucho tiempo, la cual considero mi casa, prácticamente mi casa formadora. Radio Callao, Colazo de Callao Super Radio. Me quedo hasta el año 2007, hasta el 2008, perdón. Y en el año 2007 llego a la televisión, llego a TV, para el Mundial Sub-17, con el Place, con Daniel Realeati, con el final de la Victoria, integro ese equipo cuando Perú clasifica al Mundial Sub-17 y tengo la posibilidad de integrar ese plantel. Llego en el 2007, llego a radio, a TV, a la televisión. Y ahí tampoco paro en la televisión, ¿no? Paralelamente con la radio, la televisión en la TV, de global, y en el 2009 llego a DirecTV, cadena internacional en televisión, y en la radio, en el año 2008 llego a CPN, dejo Radio Callao y me voy a CPN con Eddie Fleischmann. Y en CPN me quedo más o menos hasta el año 2010. Continuamente. Y en televisión he continuado desde luego de TV, de global paso a Latina en el año 2013, y desde el 2013 hasta la actualidad en la televisión no he dejado canal de Ojo Latina, hasta ahora gracias a Dios continúo Latina, pero en ese interim también tengo la posibilidad de integrar DirecTV nuevamente en la cadena internacional en el año 2015 para la transmisión de la Copa América, ¿no? Viajo a Santiago y a todas las sedes. Temuco, donde era la sede de la selección peruana, con Gustavo Barranchea tuvimos la responsabilidad de narrar todos los partidos de la selección en DirecTV. Y en radio, ya luego llego a Radio San Borja, con Alan 10, y luego paso a Radio Exitosa, con Gonzalo Núñez un par de años, y voy a Radio Capital, y luego de Radio Capital me voy a Radio Unión, Radio Unión FM, armo un plantel para hacer la eliminatoria de la clasificación a Rusia de 2018, con todo el equipo, con Pato Bazán, con Richard de la Piedra, con Jean-Paul Cuadros, un equipazo que además tuve el gusto de poder dirigir ese plantel. Teníamos el programa Barrio Fútbol y
cobramos la clasificación al Mundial. Y luego pasó ya de Radio Unión a Radio Ovación, a hacer las transmisiones en un par de años, con Néstor Madrid, que en casa también, y ya en 2018, en 2019, a principios de 2019, ya llegó a Radio Razoranes, a RTP. Y desde ahí me he dejado de narrar en RTP. Es básicamente a grandes rasgos mi carrera periodística. No, pues son casi 30. Claro. No, pues sin duda alguna no es poco tiempo. Y luego, una vez comenzó el partido contra Dinamarca, ¿tú piensas que a Perú le pasó factura el tema de la poca jerarquía después de volver a un mundial después de tanto tiempo? ¿O crees que Gareca se equivocó con los cambios al no poner a Paolo Guerrero como titular en el comienzo? Porque cuando entró generó como tres o cuatro claras. Era muy difícil porque Paolo tenía su fútbol. Había hecho muy poco fútbol. Paolo estaba. Claro, por el tema del doble. Paolo estaba suspendido. Entonces, cambiar, mover a un jugador que venía con mucha continuidad, que había sido titular, figura en la clasificación como Farfán, y Guerrero que no venía por fútbol, ni siquiera venía jugando partidos. Entonces, con uno o dos partidos amistosos, que era un poco jodida la decisión para Gareca. Sí, yo creo que faltó un poco de experiencia, obviamente, ¿no? Ese partido nos duele a todos hasta ahora, porque yo creo que Perú estaba en la capacidad de ganar ese partido. Fue un error, lamentablemente, que empieza por una Carrillo, Paolo, que pierde la pelota y luego Alberto, que no puede salir que no llega a tiempo a Fortana. Entonces, ahí nace la acción. Entonces, uno analiza fríamente el partido y dice, no, Perú fue absolutamente capaz de ganar el partido, tuvo posibilidades, pero no fue capaz de sostenerlo. Creo que cambia mucho la historia del partido el penal fallado por fuera, por ejemplo. No responsabiliza fuera de la derrota, pero porque un penal lo puede fallar cualquiera, pero sí te cambia la historia de los partidos. 40 minutos, 41 minutos, parte final del primer tiempo, un gol a favor, más al descanso con ese marcador, es distinto el planteamiento para el segundo tiempo. Incluso en el tema emocional, para el rival, irse a golpear a los vestuarios, es distinto, ¿no? Entonces, esas cosas cambian, y sí le faltó por manejo, sí experiencia a algunos jugadores. A la mayoría, porque todos eran jóvenes, salvo de que tenía y Farfán, que era jugador por experiencia, pero después, o sea, todos, el mudo también. Entonces, pero sí, siempre pasa eso, ¿no? Entonces ya luego vino Francia, teníamos el partido clave, la contra Dinamarca. Claro, verdad, como tú dices, en lo emocional también influyó, ¿no? Porque Perú en ese partido, me acuerdo que contra Dinamarca fue superior, todo llegaba, triangulaba bien, combinaba todo el equipo, pero el penal errado, como que eso fue un bajón anímico para el equipo, y de ahí en ese tiempo como que por un error de Carrillo y que no le pasó la pelota a Víncula, que estaba pasando por derecha, y ahí la pierde, y ahí viene el contragolpe, y bueno, Ramos y Tapia que no pudieron llegar al corte, ¿no? Y ahí fue cuando Gales sale a achicar, pero no, ahí fue como llegó el gol de Dinamarca, ¿no? Sí, claro, un lugar que no era lo que recuerdo, pero a todos sintió su partido que a ti, a todos tus colegas y a todo al Perú como que le queda el trago amargo, ¿no? Una espina que ha quedado ahí, que es un partido que la cual Perú tranquilamente lo puede haber ganado porque fue superior, y bueno, ahí contra Francia también no se pudo, pero ahora, ¿no? De Qatar, en la cual también te tocó nuevamente a ti cubrir el mundial, me tocó escuchar también en la televisión en latina, para ser específicos. Tú ese partido, con tus colegas, ¿no? Antes de transmitirlo en el ámbito profesional y laboral, ¿no? ¿Tú pensaste o pensaron de que Perú era favorito en ese partido, o sabías que podía pasar lo que pasó? Yo creo que lamentablemente todos, absolutamente todos, estamos desconfiados. Creímos que ya estábamos en el Mundial, que Australia era un partido más. Antes de jugarlo, creo que creímos de haberlo ganado ya.
¿tú crees en ese momento que Gareca falla, Gareca se equivoca a la hora de mandar a patear a un jugador como Valera, que es, o sea, no digo que sea malo, sino que un jugador que tiene poca experiencia en la selección, a patear un penal decisivo, en vez de haber mandado, por ejemplo, a jugadores más experimentados como Zambrano, Trauco o... A Cueva no lo pongo, ¿no? Porque Cueva lo cambiaron, ¿no? Pero estaba Zambrano, estaba Trauco y también estaba Canchita, ¿no? Que son más experimentados. Ahora, Trauco estaba lesionado, pero Zambrano venía golpeado, no asumieron. Claro, Trauco estaba lesionado. Sí, me acuerdo de Trauco estaba lesionado. ¿No? Y Valera era el único que asumió la responsabilidad. Cierto, o sea, Cabrera no tenía experiencia y eso influyó en él, ¿no? Puede ser, pero ahora lo que sí podría reclamar es por qué no asumieron los otros la responsabilidad. Entiendo que se practican los penales en el entrenamiento por la situación que se puede presentar, en una situación que se puede presentar. Pero no asumieron. Christopher o Carlos, si estaba golpeado o no, porque luego se que estaba lesionado Carlos que podía golpear, y Carlos también que venía golpeado. Pero eso es lo que uno se pregunta, pero si es lo que tienes, y Valera es una opción, porque Valera era el mejor jugador del fútbol peruano en ese momento además, y eso no, pero puede ser que le haya pesado la responsabilidad, pero bueno, ya está. Freddy, yo tengo entendido que tú eres padre, ¿no? Tienes padre, tienes tu hijo que eres padre y tienes tu hijo que estudia junto con mi hermano, y tipo, yo imagino, ¿no? que tu hijo, ¿no? Cada vez que te vea en la televisión o te escucha en la radio, se emociona, ¿no? Decir, ese es mi papá está ahí. ¿Tú cómo te sientes al tener ese rol, ¿no? De que tu hijo, si es que te dice, ¿no? Ese es mi papá, ¿no? Como que te admire por tu trabajo, ¿no? Y hable así con todos sobre ti. Más allá, cierto que me gusta que mi hijo se sienta bien al a su papá o ver a su papá por el trabajo que haga profesional. En la televisión. Pero más allá de eso, lo que a mí me interesa y me da tranquilidad es ser un buen padre, ¿no? Es ser un buen papá. Más allá del tema profesional, más allá de la admiración, y que creo yo, todo padre tiene que buscar en sus hijos, ¿no? Entonces, de alguna forma, ser el ejemplo, sin duda. Pero más allá de eso, creo que a mí me mueve más el hecho de ser un buen papá, un buen padre. Listo, Freddy, ¿algún mensaje que tengas para decirle, o sea, por ejemplo, a personas como yo, ¿no? Chicos como yo que están estudiando la carrera de periodismo, ¿no? Y que quieren también llegar a tener tu trayectoria o entrar a este rubro, ¿no? Que es un universo muy amplio, esto de periodismo y también lo deportivo. Nada, Alonso, simple recomendación o consejo si quieres, Sí, dale. de que le mucha importancia a la preparación. Es el momento donde tienen que aprovechar para prepararse. Es una carrera en el país, por lo menos, bastante difícil, para lo cual hay que estar preparados. Donde hay mucha competencia, hay muchos chicos que quieren tener el espacio, que buscan ganarse el espacio, que es un medio que es totalmente válido, pero para competir y para sobresalir tienes que estar preparado. La única alternativa, el único camino al éxito es la preparación, ¿no? Ya prepararse con responsabilidad para tratar la experiencia. Mucha pasión, mucha dedicación, hay que sacrificar muchas cosas para conseguir lo que uno quiere. Así que, perfecto, o sea, la ilusión, la pasión, o sea, si tienes pasión para llegar a conseguir grandes cosas en cualquier ámbito, en cualquier rubro, la pasión que sientes por lo que haces. Entonces, si tienes eso, más el trabajo, más la preparación, estoy seguro que van a conseguir. Dale, Alonso.
Un abrazo, un gusto poder conversar contigo, de que esto para lo que necesites y poder conversar de fútbol, de lo que se pueda conversar. Un gusto haber podido conversar contigo. Listo, Federico, la verdad que por último agradecerte nuevamente por haberte dado el tiempo, ¿no? Porque es tu tiempo, no haberte dado el tiempo de estar aquí conmigo en esta entrevista, en este espacio para poder conversar y conocerte más acerca de tu trayectoria, lo que tú piensas, ¿no? Y la verdad que te agradezco por tu tiempo, por haberme contado más acerca de esto, y la verdad que ha sido un placer tenerte aquí conmigo, de verdad, porque yo a ti te sigo, bueno, por tus narraciones, ¿no? En la radio, en RPP, escucho siempre cuando te toca, por ejemplo, narrar un partido de algún equipo peruano en Libertadores, en Sudamericana, y por lo que te dije, ¿no? Y la verdad que ha sido un honor conocerte también a ti, y qué bueno que tengamos esa cercanía, ¿no? Ya que tu hijo estudia con mi hermano, como te decía, y la verdad que Sí. ahí estamos en contacto, ¿verdad? Muchas gracias por todo y a darle con todo. Nada, Alonso, suerte, éxitos. Un abrazo, Alonso, cuídate. Muchas gracias por tu tiempo, de verdad, gracias. Un gusto, de verdad. Gracias. Chao, Alonso. Dale.